Muy buenas noches, ¿cómo están? A vos que me estás mirando, quizás sea la primera vez, y bueno, tenés, eh, no la suerte, hoy va a ser la bendición en tu vida, porque hoy es el primer episodio de este podcast que hemos llamado Lo imposible se hace real. Y sabés, en este primer episodio tenemos como invitada especial a la pastora Marcela Medina, que nos está visitando desde la provincia de Santiago del Estero, pero bueno, ahora sí vamos a conocerla a ella, vamos a tener una charla intensa, profunda, de cómo es caminar en los caminos de la fe. Hola Marcela, buenas noches. Muy buenas noches a toda la querida fiel audiencia que está del otro lado. Muy buenas noches, pastora. Es una bendición poder estar aquí. No es la primera vez, la segunda vez que me encuentro aquí en este lugar, que es una gran bendición poder llegar aquí a Jujuy, al Palpalá, a donde está la iglesia del Altísimo. Es una gran bendición. Marcela, le contemos a dónde, dentro de Santiago del Estero, en qué parte vos estás siendo pastora, en qué barrio estás pastoreando. Así, pastora, sí, estoy en el barrio Industria, que es la provincia de Santiago del Estero, capital, es un barrio. Ahí estamos llevando adelante la iglesia del Altísimo. Ya va a cumplir este año, si Dios lo permite, 9 años viendo la gloria de Dios, que es una gran bendición. Sí, bueno, te agradecemos por estar acá, por estar aquí en Jujuy, estar en nuestra iglesia y por sobre todas las cosas por haber tener todo ese gozo de venir a compartir y traer la palabra de Dios. Bueno, Marcela, ahora nos vamos a adentrar en esto de cómo es caminar en estos tiempos, en los caminos de Dios. Cómo ha sido tu encuentro con Dios. ¿Cómo ha sido tu encuentro con Dios? ¿Cómo llegas a Él? Amén. Yo llegué al camino de Dios, al Ministerio Hijo del Altísimo, en el 2015, en un momento difícil que estaba atravesando en el matrimonio, en un momento muy difícil, en un momento ya nos tocaba precipicio, donde ya estábamos a un punto de un divorcio. Bueno, ahí fue donde la palabra de Dios llegó a mi esposo, donde estaba escuchando música secular y se le prendió la radio que tenemos en Santiago del Estero, una prédica del fundador del ministerio, el pastor Hernán Alberto Cortés, donde hablaba sobre la familia. Y fue él quien llegó primero, fue él quien hizo los primeros pasos y después llegué yo, después empecé a caminar. Aunque no quería, estaba endurecida mi corazón se había endurecido por circunstancias de la vida que me tocó atravesar de niña, joven, y siempre tenía cerrado mi corazón para Dios. Sabía que había un Dios de oída, pero llegó un momento donde me acerqué a la iglesia central de Santiago del Estero, Hijo del Altísimo, y empecé a caminar. Pero iba a escuchar la palabra y salía como llegaba, porque no abría mi corazón. Hasta que un día la palabra me tocó mi corazón, tuve el encuentro con Dios, hubo quebrantamiento, y de ese entonces empecé a caminar más firme que nunca. Qué bueno, Marcela. Y podemos decir entonces que desde ese momento donde vos sentiste el quebrantamiento, allí seguramente en la iglesia, desde ahí fue tu llamado, a partir de ahí, o cómo desde ese momento comenzaste a caminar. Empecé a caminar y empecé a afirmarme, a echar raíces, lo que debemos hacer todos cuando llegamos a la iglesia, y empecé a escuchar y a aprender. Y así fueron mis pasos, donde estaba día a día escuchando al pastor que nos enseñaba, sumándose a las actividades, y así iba caminando, y hasta que cierta ocasión, ya sé, en el 2018 ha sido, 2017, el 7 de octubre del 2017, donde me proponen hacerme cargo de la obra de Dios aquí en el Altísimo Industria, donde yo no entendía, decía no me voy a hacer cargo porque digo no estoy preparada. Uno siempre dice eso, pone una excusa, no sé hablar, decía yo, y había muchos peros, hasta que un día entendí que tenía que empezar a hacer el surco. Le digo al pastor, voy a hacer el surco hasta que venga aquel pastor que se va a hacer cargo de la obra. Este año ya vamos a cumplir 9 años que estamos llevando la obra adelante allá en el barrio Industria. O sea, que podemos decir que en tus inicios también tuviste dudas, tuviste miedos ante lo desconocido. Y sí, como este cuerpo, este ser humano, a veces el nombre natural que viene toma, viene el miedo, viene el temor, y dice, ¿lo podré hacer?
¿Será que lo podré? Y siempre queremos hacerlo con nuestra fuerza, hasta que uno entiende cómo es el caminar en Dios y ya no es con nuestra fuerza que vamos a intentar, hasta que uno empieza a caminar y hablar con Dios. Y bueno, a medida que uno iba caminando, sí se presentaba el miedo. ¿Será que lo podré lograr? ¿Será que podré pintar la pared? ¿Será que podré? Y estaba eso, hasta que un día pude entender que hay un Dios todopoderoso, que con Él todo es posible. Entonces, ¿qué fue lo más difícil en el comienzo? La decisión, porque había inseguridad, no había seguridad, entonces, y estaba la duda, y bueno, ¿qué hago? Y si me va mal, y bueno, entonces, pero estaba ahí mi esposo, mi familia, que mis hijos, que decían, no cuesta nada intentarlo. Tenía el apoyo de mi esposo, y eso me ayudó muchísimo hasta el día de hoy. Qué bueno la palabra que acabas de decir, ¿no? El apoyo. Cuán importante es tener a alguien, sobre todo el ser querido, el esposo, la familia, la esposa, que nos estén acompañando. Y en el transitar, en este caminar de estos tiempos, ¿qué dificultad te ha marcado más? ¿Qué situación ha marcado tus decisiones? Y muchas, a veces como que quería tomar la decisión a veces de continuar o bajar los brazos, no sé cómo me dices tú, pero sí hubo situaciones que me marcaron en el caminar de Dios, o sea, de ver cosas muy bonitas, de ver muchos milagros, también ver situaciones que cuando te dicen, como hoy hablaba la palabra, como que viene, quita la fuerza. Una de las situaciones que me marcaron fue una de las situaciones que tuve que vivir, fue algo que le pasó a uno de mis hijos, mi hijo mayor, que estuvo al borde de una ACV, de una parálisis, y me tocó ir a predicar una hora antes, y eso me marcó muchísimo, porque era ir a hacer la tarea de Dios o ir a correr al hospital a auxiliar a mi hijo. Entonces tenía una decisión que tomar ahí, porque estábamos sobre la hora, tenía campañas. Entonces yo tomé una decisión de servir a Cristo, de servir a Dios, y decir, bueno, después yo me voy a hacer lo que tengo que hacer con mi hijo para orar. En una situación muy difícil, uno tiene que tomar en ese momento la decisión. Y esa decisión fue de clamar a Dios, de ir a hacer el servicio para Dios y bueno, y confiar en Dios, que Dios lo iba a sacar adelante a mi hijo. Confiar en, como dice en el Salmo 46, que Él es el pronto auxilio a nuestras necesidades. Amén, ¿no? Sí. Y en algún momento ¿pudiste sentir también el silencio de parte de Dios en tu vida? Sí, muchas veces, sí me tocó, cuando a veces uno le pide a Dios y está silencio. Y a veces no entendía por qué ese silencio, por qué no la respuesta. Pero digo, si estoy caminando, estoy sirviendo, me guardo para ti, y hay silencio, y uno pide y anhela y espera, hasta que no entendía, hasta que una vez en una de las convenciones que me tocó participar, escuché donde la enseñanza decía que es necesario el silencio de Dios y saber esperar en Dios. Que Él no tarda, que Él llegará en el momento justo, no cuando nosotros le damos la orden. Claro. Porque muchas veces somos de darle orden a Dios y que ya queremos. Y en una cierta ocasión, en una de las convenciones, nos habló de ese tema, que a veces el silencio de Dios, que hay que saber esperar. Y el esperar es el que nos cuesta a todos, ¿no? Exactamente. Ser humano le cuesta esperar, no sabe esperar. Porque pero a veces confiamos, ahí es donde... En la espera es donde Dios manifiesta el poder. Amén. Pero fíjate que en la espera no solamente manifiesta el poder, sino lo que hace es comenzar a trabajar con esta fe. Es nuestra fe. Porque muchas veces la falta de saber esperar es porque somos impacientes. Somos impacientes porque nuestra fe está un poco medio debilitada, ¿verdad? Sí, así es, pastor, así es, nuestra fe. Y porque la palabra misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces cuando vamos con esa, así como diciendo, ya quiero Dios y ya quiero y no sé esperar, y ahí donde el Señor hace silencio, no, tienes que saber esperar, tener tu dominio propio, porque Él nos da dominio propio. Así es. Marcela, y ante aquellas heridas, porque muchas veces que del pasado o de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, ¿cómo ha incidido Dios? ¿Cómo ha curado Dios? ¿O a quién has buscado? Vos hoy predicaste una palabra muy linda, justamente, ¿a quién buscamos, no? Cuando estamos. Buscamos, pero
cómo curamos esas heridas. Muchas personas vienen a nosotros hoy, se acercan y dicen, bueno, no sé qué hacer, porque me pasó, porque todavía caminan arrastrando un pasado, ¿no? ¿Qué le decimos entonces? Bueno, yo sí tendría que contar mi testimonio, estaría toda la noche para contarle de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me libertó, de dónde Dios me rescató. Claro, en mi camino del Señor había herida, había falta de perdón, tuve una niñez muy dura, muy triste, muy golpeada, una niñez donde viví en un ambiente de violencia, donde mi madre había sufrido mucha violencia. Siendo tan niña, yo tan pequeña, tenía que ayudar a mi madre, cuidar a mis hermanitos con 7, 8 años que tenía yo, cocinar, ver a mi madre que estaba golpeada, tirada en el piso, que no la podía levantar siendo tan pequeña, ver fetos que estaban tirados porque mi padrastro la golpeaba cuando estaba embarazada y perdía los bebés, que yo no sabía que era bebé ni feto, y eso trajo herida, dolor a mi corazón, y siempre tenía un carácter fuerte. Yo me crié y me hice un carácter fuerte que siempre estaba a la defensiva, por eso no teníamos acuerdo con mi esposo, porque yo siempre estaba a la defensiva, nadie que me diga nada, alguien me decía yo hacía la Z, porque siempre estaba eso por lo que había vivido, cómo me había criado en ese ambiente de violencia muy, muy duro, una violencia muy dura, que a los 14 años tomé la decisión de salir de mi casa y decir, nunca más vuelvo a vivir lo que he vivido desde tanto niña. Así que cuando empecé a caminar a Dios, Dios iba sanando mis heridas. Yo le iba entregando porque yo escuchaba testimonio del poder de Dios. Entonces yo decía, Señor, sana mi herida. Nunca tuve rencor diciendo a la persona que le golpeaba a mi madre, al contrario, sino que tenía una tristeza, pero sí había herida por lo que había vivido, porque mi madre permitía que veamos eso, no solamente yo y mis hermanitos, y dormir en el monte, expuesta a muchas cosas, eso trajo dolor y herida, pero Dios sanó, porque a veces, como hoy pasa a muchos jóvenes, ¿por qué no tuve los padres que yo quiero tener de mi amigo? Y a mí me pasaba eso, ¿por qué no tuve unos padres eso? Y eso trajo herida, dolor. ¿Por qué no tuve una infancia? No pude jugar con juguete o con muñecas. ¿Por qué tan chica tenía que hacer papel de mamá o cocinar siendo tan niña con 7, 8 años? A ser enfermera de mi mamá. Y eso golpeaba, eso trajo herida. Pero Dios fue sanando, fue cerrando, le he entregado todo. Gracias a Dios no tengo que cargar con eso. Para la gloria de Dios, Dios sanó. Y a todos les animo que entreguen esas cargas, que tal vez tú tienes un pasado muy, muy triste, que aprendas a entregar a Dios, confiar que Dios sana, porque Él ha venido a vendar los corazones heridos, dice. Él ha venido a vendar los corazones heridos. Y te puedo dar fe que es así. Él vendó mi corazón, Él ha sanado. Mi corazón siempre estaba triste. Mi corazón sangraba por lo que había vivido, porque yo quería algo mejor para mi madre vivía en un rancho, yo vivía triste. Y bueno, pero cuando iba caminando al Señor, yo le iba pidiendo a Dios, todas las peticiones que yo le he pedido a Dios, Dios me la ha cumplido. Dios me la ha cumplido y sé que Dios va a seguir cumpliendo porque es un Dios que tiene mucho para dar para cada uno, no solamente para los pastores o para ustedes también que están del otro lado, que se animen a dar un paso de fe y que confíen en el poder de Dios. Entonces solamente este Dios real y poderoso que tenemos es el único. ¿El médico sanará una herida del alma? No. No, ¿verdad? Él sana las heridas superficiales nada más. Claro. ¿Un psicólogo sanará una herida del alma? No. Te va a empastillar nada más. Bueno, seguramente nos retorna muchas veces al pasado nuevamente. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Él somos nueva criatura. Amén. Y todo lo viejo lo hace nuevo. Entonces el pasado ya no existe. No existe. Y si no existen, tampoco existen las heridas. Y solamente tenemos que hacer ese acto de fe que hiciste vos, confiar. Confiar y entregar, ¿no? Hoy quedan como aguas que pasaron. Yo le puedo dar testimonio. Seguro. Uno se puede acordar para dar testimonio. Totalmente. De Dios, para que otros se levanten, porque otros dicen, no voy a salir, ya voy a quedar así, voy a morir así, y no es así. Y no es así. Yo también, yo vivía en un rancho, en mi cama eran 2 sillas, y mientras que iba creciendo, era joven, tenía 14 años. Pero Dios después restauró todo lo que yo había pasado. Hoy yo tengo una familia, tengo mi techo. Digo, vuelvo atrás y digo, Señor, ¿de dónde tú me has levantado? Sos abuela. Soy abuela. Hermosos tienen. Nietos, así que sí tengo mis 2 hijos. El pasado no puede, cuando estamos caminando con Dios, el pasado no es excusa para no seguir adelante, ¿verdad? No es excusa. Claro.
No es una Decime, barrera. Marcela, ¿hay algún precio, por decirlo así, que deberíamos pagar por seguirlo a Cristo? No, a veces muchos no quieren seguir a Cristo porque no quieren pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Negarnos a sí mismo, negarnos el yo, ¿sí? Dejar de ya el yo. La palabra nos habla que el Señor Jesús le dijo que muchas multitudes le seguían, pero le seguían por algún interés, por las cosas que hacía el Señor, pero no le seguían con ese corazón sincero. Pero el Señor, mirándolo, le dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígueme. Ese es el precio, negarse, ya no hacer lo que hacíamos antes, lo malo, negarse hasta lo que se ofrece este mundo. Algunos se van a la iglesia, pero no, son aburridos. No, Dios no te prohíbe que tú disfrutes, estés bien, que salgas. No, siempre guardándose. El precio es caminar en santidad, caminar en obediencia. Y eso a muchos le cuesta, ser obediente. Ser obediente. A los chicos, a los pequeños les cuesta, imagínate a un adulto, porque no es un hombre el que te dice que te tienes que cambiar, sino en realidad es la palabra de Dios la que nos indica el cambio de vida, Así ¿no? es. Y es un cambio que nos indican desde el amor. Así Si uno es. se diera cuenta que lo que nos está mostrando es una vida mejor, este mundo tan convulsionado no estaría y no habría tantas cosas que existen. Otra pregunta importante, en estos tiempos, cuando vivimos en medio de un mundo caído, en medio donde hay ideologías, en medio donde hay leyes y decretos que el hombre hace para sus intereses personales, ¿cómo cuidamos el corazón? Y no me refiero exclusivamente al órgano, el corazón para Dios. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué le decimos a la gente? Porque muchas veces cuando hablamos del corazón, la gente piensa, rápidamente hacemos todo y nos llevamos las manos a la altura del pecho, Sí, donde sí, está sí. realmente el órgano del corazón. Que de hecho, la palabra de Dios dice que de él fluye vida, de él mana vida. Amén, sí. Evidentemente de ahí sale toda la sangre para oxigenar Sí. nuestro cuerpo. Pero para Dios el corazón, ¿qué es? ¿Qué le contamos, Marcela, a nosotros? ¿Qué es el corazón para Dios? Y bueno, el corazón es esta alma, este espíritu que está ahí adentro, que tenemos que cuidar este corazón, que es el templo. Todo el cuerpo es el templo para Dios y tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? De no contaminarnos con las cosas de este mundo, de no permitir que nos traigan tanto confusión para la mente como para el corazón. Tenemos que no contaminarnos, no dejarnos influenciar con las cosas que suceden en este mundo. Este mundo se está destruyendo cada día peor. Esto va mal en peor. Y no permitir que nada nos venga y nos envenene. Tenemos que aprender a cuidar cómo, con la sana doctrina, aprender a hablar con Dios, aprender bueno, dice, como usted decía, pastora, que todo el ser, las personas que dicen, bueno, el corazón es este órgano, pero no, es algo lo interior, lo más profundo. Claro. Lo más Donde profundo. se encuentran los pensamientos, los sentimientos, la voluntad del hombre. A eso se refiere, ¿no? ¿Cómo cuidamos eso? ¿Cómo cuidamos la mente? Claro, no poner oído en otras cosas, no contaminarnos con todo, porque van a venir tiempos de confusiones que el que no está firme, cualquier cosa lo va a contaminar y van a ser fácil de caer. No permitir eso. Así que cuidarnos. ¿Y cómo? Para que quizás la persona que nos esté escuchando y de repente también es un creyente, sepa cómo decir, bueno, yo sé a lo que se refiere en esto de cuidar el corazón, pero aquel que no lo conoce a Dios y dice, pero no entiendo todavía a qué se refiere. Cuidar el corazón, ¿cómo lo cuidamos en este tiempo? ¿Cómo cuidamos que en mi pensamiento no tenga pensamientos de suicidio, no tenga pensamientos, por ejemplo, de querer una adicción, de adulterar, de la tentación? ¿Cómo cuido de que no tenga emociones que sean de temores, que me llevan a una depresión, que me generen una enfermedad mental? ¿Cómo cuido eso, Marcela? ¿Cómo hago? ¿De qué tendría que llenar yo ese corazón? Exactamente. Y bueno, Dios es el único que te llena ese vacío. Acercándonos a buscar al Dios Todopoderoso, a aprender a llegar, a congregarse, a orar, leer la palabra, porque la palabra es la que te trae vida, la palabra de Dios. Habrán muchos libros y las personas, yo me he tomado hablar con muchas personas, me ha tocado a veces viajar y siempre uno a veces habla y están leyendo libros y libros, dice, para llenar mi vacío. Libros de autoayuda. Autoayuda.
y sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso no te va a llenar el vacío. Lo único que te va a llenar ese vacío es la palabra de Dios, porque tiene vida. Y hoy, como tú dices, que hay muchos malos pensamientos de suicidio. Hoy hay jóvenes con la droga, que este mundo lo está arrasando, a los jóvenes adultos, que no saben cómo escapar, cómo salir de esa cárcel, de esa prisión, y se están contaminando y se están envenenando en sí mismos, porque cada esquina, en cada barrio, en cada ciudad, en cada provincia en este país, está esto que es lo que está matando hoy, la droga. Y jóvenes que están tomando esa decisión de aferrarse, de refugiarse en el alcohol, decir que no puedo, porque esta sociedad siempre les empuja que no van a poder. Claro. Pero con Dios sí se va a poder. O sea, aquellos que se animan a acercarse a Dios, a renunciar, a pedir ayuda. ¿A dónde va a pedir ayuda? En la iglesia, a los pastores, alguien que relacionarse con algo que va a edificar lo bueno. La gente busca relacionarse con algo que no te va a edificar. Claro. Construir sin Dios se va a derribar todo, pero construir con Dios, eso permanece. Es como que la sociedad, la propia cultura en estos tiempos nos llevan a que uno puede ser el creador de su propio destino. Así que es. Vos podés tomar las decisiones, las mejores, las peores, porque es tu vida. Y como es tu vida, podés hacer lo que vos quieras con tu vida. Como Dios ha dejado el libre albedrío, y cada uno toma la decisión. O lo siguen a Dios, o caminan con su propia fuerza. Claro. Y en estos tiempos, por ejemplo, ¿cómo nosotros, cómo podemos también mantener la fe en estos tiempos de crisis? ¿Cómo mantenemos la fe cuando hay conflictos? Y tomando las promesas de Dios. La fe tiene que perdurar al verdadero creyente. Y aquel que todavía no se ha cimentado sobre la roca que es Jesucristo, no ha tomado las promesas de Dios. Porque a mí me tocó caminando en el Señor en un momento difícil, que a veces te faltaban cosas. Tal vez tenías 3 bifes y tenías que multiplicarlo para toda la familia. Y por ahí ves la mano de Dios. Sí. Yo he visto la mano de Dios. Yo he visto la multiplicación en mi casa. Y ahí es donde uno tiene que tomar las promesas de Dios. Y hoy hay personas, aún creyentes, dicen que creyentes, pero el verdadero creyente camina en fe, confía en Dios. Pero a aquellos que todavía les cuesta afianzar, bueno, a ellos les digo que tomen la promesa de Dios, que aprendan como Isaac, en tiempos de difícil, como estos tiempos que se viven en este mundo, que hay miseria, hay escasez. Isaac en tiempo de escasez, de miseria, sembró en fe, en la tierra de Gerar, una tierra que no había nada. En tiempo de hambruna, él sembró, pero ¿en qué? ¿Dónde sembró? En la fe, estaba puesta su mirada en Dios. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra mirada. Y sembrar, aprender a sembrar. Cuando habla de sembrar, con Isaac sembró, dice que él cosechaba mientras otros no lo podían hacer y miraban que Isaac sembraba y levantaba cosecha. Y hoy muchos pueden ver a creyentes que Dios ha cambiado su vida. Dice, ¿cómo lo cambió? Porque aprendió a sembrar, empezó a caminar en fe. Empezó a dar sus pasos, sus siembras, sus pasos, su fe, poner la mano en el arado, ayudar a la obra de Dios, aprender a despojarse. Ahí está sembrando. Y a algunos no les gusta escuchar cuando dice se despojan, ayudan a la obra de Dios. No voy a la iglesia porque me piden. No voy a la iglesia. No, la iglesia no te va a pedir. Si tú quieres dar, gloria a Dios. Y si no, bueno. Entonces no pidas después levantar tu cosecha si no ayudas a la obra de Dios. Porque es importante a veces sembrar, pero en fe. Y Dios no te va a hacer falta de sustento. En tiempos muy difíciles que hoy se vive, creyentes que van a tener, y verdaderos hijos de Dios van a tener, y también en un momento Dios nos va a probar nuestra fe. Así es. Si está cimentada o no. Y vamos a tener agua y vamos a tener matrimonio. Bueno, gloria a Dios, tenemos esto, pero seguimos a Dios. Seguimos al Señor. Y vemos en la Escritura hombres y mujeres de Dios que no tenían nada, pero estaban ahí con su fe. Así es. Marcela, ¿y cómo confiar sin ver? Bueno, es la convicción, dice ahí lo que se espera. Hay que saber esperar en Dios y la convicción de lo que no se ve. Aprender a decir, bueno, yo muchas veces cuando necesitaba algo, yo cuando llegué en el camino del Señor tenía 2 tazas y empecé a servir a Dios. Y algo que ha sido una bendición para mí terrible es atender a los siervos de Dios, a los pastores. Cada vez que iba me gustaba poner las mesas a los pastores. Fue algo que nació de nosotros junto a mi esposo, de preparar la mesa. Salió de Santiago del Estero. Entonces, un día hablando con el pastor que pastoreaba la provincia de Santiago del Estero,
hemos propuesto esto y usted sabe que yo no tenía 2 tazas. Y digo, Señor, pero voy a llevar 2 tazas nomás, y si viene con su familia y sus hijos. Y no faltó que el otro día alguien vino y me regaló media docena de tazas. ¿Y cómo sabía esa persona que yo necesitaba taza? Y eso uno ya empieza a caminar en fe. Y ha habido muchas veces que no tenía tal cosa, y digo, pero ya lo tengo. En fe, ya lo tengo, ya lo veo y lo creo. Y así me sucedió y lo tuve. Hay que tener esa fe, esa certeza de saber esperar. Dios llega. Como hablaba Abacú en los tiempos muy difíciles, que veía los corrales. Sí. Aún que no tenía nada, pero aún él confiaba en Dios. Por eso dice su palabra que al que cree todo le es posible, ¿verdad? Amén. Claro que sí, pastora. Bueno, vamos a pasar, actualmente vos, ¿qué ves en la iglesia actual? ¿Cuál es tu mirada de la iglesia en general? ¿Qué ves en la iglesia actual? En la iglesia. Bueno, hermano, gracias a Dios nosotros estamos en un buen ministerio que nos tenemos la verdadera doctrina y eso es una tremenda bendición de tener la verdadera doctrina y caminar en ella y estar en esa postura y no salir de ella. Porque hoy en estos tiempos y en los últimos tiempos se irá viendo que iglesias que están erróneas, que a veces a mí me toca hablar con vidas y me dice, ¿por qué allá dice que es falsa doctrina y se llena? ¿Y por qué eso le gusta a la gente? El libertinaje, comer chatarra. Y eso te hace mal, la chatarra te hace mal. Si uno empieza a comer y uno le da a los hijos chatarra, que todos los días cosas de la calle, de carrito, llega un momento que te hace mal al estómago. Y bueno, en un momento también a las personas les va a llegar ese momento que le hará mal, pero no se dan cuenta porque están cegados, tienen escamas en los ojos. Y hoy se ve eso, hoy se ve. Entonces yo siempre les hablo a la iglesia. Así tenemos 2 o 3 reunidos en la iglesia, pero estamos con la verdadera doctrina. Y ahí va a estar Dios. Allá ustedes no vean la mirada de las multitudes, sí, porque está escrito que eso va a pasar. Y vemos eso en estos tiempos, las iglesias de la falsa doctrina, de hereje, que el pastor, el fundador de este ministerio, nos dio la enseñanza en el Trendy y pudimos aprender y pudimos abrir los ojos. Y gracias a Dios, allá en la iglesia del barrio Industria ha llegado, y como en la iglesia central y como todas las iglesias del Ministerio Hijo del Altísimo, del norte al sur, este, oeste, han llegado vidas que estaban con la verdad, falsa doctrina, y han llegado a conocer la verdadera palabra de Dios, donde muchos se aprovechaban de las personas y que hoy se siguen aprovechando, y podemos ver, y tienen que abrir los ojos. Es el tiempo donde tienen que buscar la palabra de Dios. Claro, cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de una sana enseñanza, que simplemente tenga como base la única, que es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Ni agregarle ni sacarle, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco tener a muchas iglesias por ahí en estos momentos esos peligros espirituales que hoy se están presentando. Es terrible. Por ejemplo, esto de no solamente han dejado la Biblia, que es primordial, es crucial en la vida del cristiano, es la base, y la han dejado y están llevando quizás su propio pastorado en varias iglesias con libros escritos por pastores, pero los pastores, los líderes son hombres. Sí. Nadie tiene la revelación como han tenido estos hombres del Espíritu Santo, que tiene la propia palabra de Dios, el pensamiento de Dios, ¿no? Claro. Entonces, decime, ¿qué no debemos negociar? ¿Qué no se debe negociar? ¿Qué es lo que no debería negociar un cristiano? Y no debe negociar la salvación, la fe, la esperanza. Eso tenemos que cuidar con temor y temblor. Un pequeño versículo que nos habla en la Biblia, que debemos cuidar y no tenemos que negociar con nada. Claro. Eso lo tenemos que cuidar. Y la palabra nos habla que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque muchos van a la iglesia, pero no a tomar la palabra y caminar por ella, sino porque la palabra la tienes que vivir para que se haga realidad en tu vida. Así es. La palabra la tienes que vivir y esa se va a cumplir en tu vida. Pero algunos dicen, no, voy a ver qué pasa, pero tienes que abrir tu corazón, tienes que buscar tu salvación, que eso no tienes que negociar por nada, no tienes que cambiar por nada. Tu fe, tu esperanza. La fe no se negocia. Eso no se negocia con Si nada. Vos negociás la fe, negociás la salvación, negociás la vida eterna. Entonces, ¿y qué en estos tiempos? Porque muchas personas se acercan a las iglesias para escuchar más que nada una palabra que los anime, pero que los anime desde lo que ellos quieren escuchar.
¿no? Entonces por ahí vemos algunos que son motivadores, ¿no? O sea, como vas y escuchás, no solamente es una mezcla de psicología, una mezcla de counseling, de coaching, y por ahí, a lo lejano, alguna que otra palabra sacada de la Biblia, ¿no? Acomodarla. ¿Qué mensaje le darías hoy a los jóvenes? Y a los jóvenes, que empiecen a buscar el verdadero camino, que es Jesucristo de Nazaret, la sana doctrina. Ellos son los futuros. La verdad que, como dice usted, pastora, en estos tiempos que se ve tantas cosas de las iglesias y muchos jóvenes son arrastrados con esa falsa enseñanza, sí, con esa herejía, porque le ponen ellos, porque yo conozco jóvenes y que van a la falsa doctrina, donde le dicen, sí, sigas disfrutando, seguí tomando, vete al baile, y eso no es la verdadera enseñanza. Uno quiere sacarlo a los jóvenes, claro, de ahí, de la droga, del alcohol, de la fiesta, donde está todo eso que es desagradable ante los ojos de Dios. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Ellos comparten la palabra y le enseñan, y dicen que es la verdadera, pero no es la verdadera. Es una falsa enseñanza. Y los jóvenes tienen que tomar. Nadie le va a prohibir a los jóvenes que disfruten, que estén pero sanamente. Hoy tenemos jóvenes que están en nuestro ministerio y que se capacitan y que están trabajando y sirviendo a la obra de Dios, y son jóvenes que tienen mucho para dar y que hoy no se tienen que hacer confundir su mente, orar su corazón para Dios y estar firmes, porque ellos son los futuros. Qué buena esa palabra. Ellos son los futuros. Firmes, ¿no? Firmes. Cuando nosotros hablamos de firmeza, hablamos de algo que está derecho y está plantado, y por más que lo muevan de un lado para el otro, no se va. Y ellos aprendan a caminar de la mano de Dios y construir todo con la mano de Dios. O sea, cuando vengan las tormentas, van a venir las tormentas, pero ellos ya saben dónde va a estar su confianza y su mirada. Por eso es muy importante que los jóvenes aprendan a caminar tomados de la mano del Señor. A veces es difícil para los jóvenes porque es una etapa muy complicada, sí, para ellos, porque ellos quieren probar este mundo, todos los deleites y el placer. Claro. Pero hasta que conozcan, hasta que afiancen. Y tenemos jóvenes en el ministerio que están sirviendo. Muchos de los pastores hoy, ¿no? Entraron como jovencitos, entraron, ya este año cumplimos 34 años. Así y es. El fundador de nuestro ministerio, el pastor Hernán Cortés, era joven cuando tuvo su llamado. Muchos pastores que hoy están y llegaron llevando con él, ¿no? Él jóvenes. Siguió el llamado y después el resto se fue uniendo con el así tiempo, es. Pero hoy son todos varones grandes, con sus familias. Con experiencias vividas. Claro. Entonces, no es color de rosa, no hay que pintarle que es color de rosa a los jóvenes, porque van a tener esos tropezones, sus caídas, se tienen que levantar, sacudir y seguir, porque vemos a Timoteo, que Pablo lo animaba, que nadie lo desanime. Usted tiene que seguir, así tienen que ser los jóvenes también, que nadie lo desanime, que sigan firmes. Marcela, ¿qué le diríamos entonces ahora a alguien que quiere rendirse, que está pasando una situación de que dice ya no va más, listo? Quizás aquel que está decidiendo, bueno, me voy a quitar la vida, o al otro que está en adicción, o aquella esposa o aquel varón que dice esto no va más, me estoy por separar. ¿Qué le decimos? O el joven, al joven mismo que no tiene una orientación, y dice ya no puedo más. Y bueno, a ellos que están del otro lado y que están pasando momentos difíciles, tal vez en angustia, está sin fuerza, dice no puedo, porque siempre está ese que no puedo, porque en su mente lo han encerrado que no puedo. Y a veces con nuestra fuerza no podemos, llegamos a un límite que nos cansamos, quedamos sin fuerza, pero hay que intentarlo a través de la mano de Dios, de buscar la presencia de Dios, de fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, cuando entramos a la presencia de Dios, aprender a orar, clamarle. Tal vez tú dirás, yo no sé orar, no sé cómo hablar, pero cómo hablas con tus amigas, cómo hablas de otras personas. Bueno, acércate a Dios y decirle, mira, Señor, tú sabes lo que me está pasando, pero es necesario, porque muchos dicen, ¿por qué tengo que ir a pedirle a Dios si Dios ya sabe? Pero la palabra nos manda su mandato de Dios, clama a mí, yo te voy a responder. Tenemos que clamarle, tenemos que entrar a su presencia, tenemos que despojarnos. Y a ellos que están con malos pensamientos, pedirle a Dios que le quite. Señor, ya no doy más, porque la palabra nos enseña, invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar. Es un mandato, invócame, dice Dios.
y si te quedas callado, y si no lo invocas, te encierra, Dios es muy respetuoso, no va a entrar así nomás a tu casa, a tu vida, si tú no le das, Señor, ven a mi vida, te necesito más que nunca, hoy te abro mi corazón. Y tienes que dejar lo que el Señor obre y saber esperar en Dios, porque el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, pacientemente. Tienes que tener una paciencia y un proceso que Dios va a ir limpiándote, sacándote, como los dios leprosos que iban caminando y Dios lo iba limpiando. Mientras tú empiezas a caminar con Dios, Dios va a ir limpiándote, va a ir sacando esos malos pensamientos, va a ir aumentando esa fuerza que tú no tienes, va a ir sacando esa angustia, porque el enemigo, como decía la palabra hoy, que tiene una herramienta. Tú entras en la angustia, tú entras en desesperarte, a decir que no puedo, entras en una tristeza, en llanto, y eso te lleva a un dolor, y eso te lleva la arma que le gusta a Satanás a usar, a una depresión, a tirarte para que tú no te levantes. Y hay mucha gente que está con depresión por la economía, porque ve que el país está mal, se da por rendir, no lo puedo lograr el proyecto, no puedo lograr el sueño. No soy capaz de esto. Yo cuando me decían, va a tener que predicar, pero no, yo no sé, yo no puedo, decía yo, porque te encierra en eso. Pero una vez que tú lo intentas de la mano de Dios y le clamas a Dios, Dios te ayuda, Dios te va a respaldar. Así que a todos aquellos que están pasando momentos difíciles, que hoy están en una depresión, tal vez en el matrimonio, un hijo que está con la droga, en la adicción, que es muy difícil para una madre, muy difícil para unos padres, trae dolor, trae angustia, porque no solamente que se lo vea a ese hijo que está derrumbándose en la adicción, sino que se está derrumbando esa pareja, ese matrimonio, porque empieza ya a echarse culpa porque tú no lo has educado y se va derrumbando un hogar, una familia. Hijos que se quitan la vida y ese matrimonio queda derribado, queda sin fuerza. ¿Y cómo lo tienes que hacer? De la mano de Dios, intentar y revivir. Empezar a vivir de la mano de Dios, que Él te va a fortalecer, porque cuando se pierde un hijo no hay palabras. Eso solamente los padres viven. Pero cuando empiezas a llegar a Dios y empiezas a caminar y te dejas ministrar con los pastores, con los líderes, que te den una palabra de fe y de esperanza, eso te va a ir fortaleciendo y va a ir renovándote cada día. Solamente la palabra de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios. Bueno, o sea que casi podría decirte que la respuesta de esta próxima pregunta ya la estoy imaginando. ¿Qué es lo que te mantiene en pie? ¿Qué es lo que nos mantiene en pie? Y bueno, a cada uno nos mantiene en pie, la fe, creer en Dios, creer que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, porque nosotros no vamos adelante de Dios, Dios va delante nuestro allanando nuestro camino, sacando las piedras, sacando todas las espinas, porque vamos a tener, mientras caminemos en el camino del Señor, no es color de rosa. Así como los grandes hombres de Dios que han pasado muchas pruebas, nosotros no la vamos a pasar todas esas pruebas que han pasado los tremendos hombres de Dios, pero sí va a haber tormenta y sabemos que va a haber bonanza también. Sí va a haber esos tsunamis que se van a levantar y pensamos que no se va a parar, pero sabemos y confiamos en Dios que Dios tiene el poder para hacerle calma a todos. Así como vienen los días de lluvias, tormenta y a veces arrasa, los vientos huracanados, tira todo, pero después el otro día viene la municipalidad y empieza a limpiar, ves todo cochino. Bueno, así también en la parte espiritual, a veces vemos que todo está mal, pero cuando clamamos a Dios, viene Dios y empieza a ordenar todo en nuestra vida. Así que lo que nos mantiene pie es nuestra fe, nuestra confianza en Dios y saber caminar para Dios y amarlo a Dios y cuidar todo lo que Dios nos entrega en nuestras manos. Bueno, prácticamente ya llegando al final, podríamos decir entonces que la clave es permanecer en el Señor, ¿no? Así dice la palabra. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios, y tenemos que permanecer, echar raíces, venga lo que venga. Ya hemos tomado la decisión de seguirlo a Cristo y ya no volver atrás, porque la palabra dice que aquel que mira atrás no es digno de que entre al reino de los cielos. No agradará a mi alma si miras atrás. Nosotros no tenemos que mirar atrás. No somos los que retrocedemos, somos los que avanzamos y vamos por más. Y a veces los pastores mismos, pastora, ¿cuántas veces a ti te habrá dice, ay, vienen las cosas y ¿será que lo vamos a lograr? Y viene eso, y sabemos que de la mano de Dios sí lo vamos a lograr. Tal vez años atrás teníamos esa dificultad, pero hoy podemos decir que todo lo vamos a lograr de la mano de Dios. Por más que venga tormenta, por más que venga la dificultad de las aflicciones,
con Dios somos más que vencedores. Bueno, Marcela, yo te agradezco infinitamente. Es un halago para nosotros en este primer episodio que nos hayas acompañado, que hayas podido dejar tu reflexión, porque detrás de las cámaras, detrás del otro lado, hay personas que no lo conocen a Dios, hay personas que están pasando dificultades, hay otras que están en la incredulidad, aquellos que piensan que justamente acercarse al Señor es un compromiso y en realidad no es que sea un compromiso, uno se acerca porque lo ama. Y cuando vos te das cuenta que Dios ha dado, nos ha otorgado el regalo maravilloso más grande que puede haber hecho cualquiera, que es la vida de su Hijo Jesús, ¿cómo no seguir adelante? ¿Cómo decir, bueno, esta dificultad, como decías, la voy a llevar porque sé que Dios está a mi lado? Todo lo que puedes hacer, lo hacemos porque ¿quién nos fortalece? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí. No caminar por religión, sino una relación que debemos tener día a día con nuestro Dios. Bueno, nuevamente te agradezco que nos estés invitada, que hayas estado participando. Y una última pregunta. No, Marcela, si pudieras hacerle una pregunta a Dios, con garantía absoluta que que Él te va a responder, ¿qué le preguntarías? Yo siempre le pregunto, y todos los días siempre le pregunto, Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Que a mí me faltaba cosas. ¿Por qué me elegiste a alguien que tenía mal carácter? Pero hoy no lo tengo, gracias a Dios. Él me ha cambiado, me ha hecho una criatura nueva, como dice que aquel que viene a Cristo nueva criatura es. Pero siempre le pregunto, ¿por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué yo? Esa es la pregunta que siempre le hago. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todos. Gracias a vos por estarnos acompañando en este primer episodio de Lo Imposible se hace real. Amén.